Bueno, a este vídeo le pondría yo de título: No hay otro evangelio. Dice en Gálatas 1, versículos 6, 7, 8, 9. Dice: Pero aun si nosotros o un ángel del cielo viniere y os anunciare otro evangelio diferente a este que está escrito, sea anatema. Y después en el versículo 9 dice: Como antes os hemos dicho, también lo digo ahora, que si alguien viene y os anunciare otro evangelio diferente a este que está escrito, sea anatema. Ahora vamos a ver cuál es ese evangelio del cual nos está hablando aquí Pablo, de que si nosotros predicamos otro evangelio diferente a este que está escrito, este evangelio que Pablo nos da a nosotros, sea maldito. Y este anatema es maldito por la eternidad, sea condenado. Y en este caso es en el lago de fuego y en el infierno. Mira, dice: Estoy maravillado que tan pronto os hayáis abandonado a aquel que os llamó de la gracia de Cristo. Este es el Espíritu Santo, que os llamó a la gracia de Cristo. Esto fue hecho posible en la cruz del Calvario, ¿vale? A otro evangelio, que no hay otro evangelio. Cuando dice a otro evangelio, está hablando de cuando no habla de la cruz y de Jesús crucificado, porque ese es el evangelio que Pablo nos da. El evangelio viene de su raíz evangelium y significa las buenas nuevas. Y las buenas nuevas, la buena noticia es que Cristo, siendo Dios, se hizo carne y dio su vida por cada uno de nosotros. Murió por el pecado de cada uno de nosotros, murió y al tercer día resucitó. Y este es el evangelio del cual Pablo trae, llega a los gentiles. Ya no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Por lo que ya después de la cruz no hay ni judíos, ni gentiles, ni payos, ni gitanos, ni hombre, ni mujer. Para Dios todos somos iguales. Sino que hay algunos que inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De nuevo, es hacer el objeto de la fe algo de que no tiene nada que ver con la cruz y a Cristo y crucificado, ¿vale? Y después dice: pero si aún nosotros, está hablando de Pablo y sus compañeros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente a este que está escrito, sea anatema, es decir, maldito. Dice que eternamente condenado. El Espíritu Santo lo dice bien claro a través de Pablo en esta epístola, esta carta a los Gálatas. Y después lo repite en el versículo 9. Si como antes os hemos dicho, también lo digo ahora otra vez. Que si alguien os anuncia otro evangelio diferente a este que está escrito, sea anatema, sea maldito. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tú vas a cualquier iglesia, cualquier denominación cristiana, y cuando tú te pones a escuchar al pastor, no estás escuchando este evangelio, ¿vale? Tú puedas reconocer o no quieras reconocer, me da igual. Cuando estés escuchando esto, quizás lo reconozca, quizás tenga el velo puesto y no lo vas a reconocer nunca. Pero te voy a decir algo. Aquí está hablando Pablo que él nos ha traído un evangelio, unas buenas noticias, unas buenas nuevas, el cual es el que tenemos que predicar. Y predicar este evangelio a toda criatura y en todas partes, por todas partes. Si este es el evangelio que Cristo murió por cada uno de nosotros, ¿qué me tienes que predicar de Goliat, de Samuel, de Adán, de Eva, de Moisés, de Noé, de Enoc, de Israel, ni de nada de nada? Porque aquí, cuando Jesús estaba y quiso hablar de Isaías, lo mucho que dijo Isaías dijo, igual que Pablo hace referencia a los escritos y a los profetas, pero su predicación era la cruz de Cristo y crucificado. Entonces,
Cuando uno va a la iglesia y llegan las personas de la calle, cuando necesitan que le des leche espiritual no adulterada, que es esta es la comida que hay que comer. El evangelio, que Cristo fue en tu lugar a la cruz y Él se llevó todos tus pecados. Todos tus pecados se los llevó Él. Ahora manda, en 2 Corintios 17, 30-31, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido que un día juzgará al mundo con justicia, por aquel a quien Él designó. Este es Cristo, ¿vale? Dando fe de ellos, de habiendo levantado de entre los muertos. Dice en Ezequiel 18:4, he aquí todas las almas son mías, dice el Señor, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, como había una condena por todas las personas que han pecado, porque todos hemos pecado, dice en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Es Romanos 3:23. Después Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida y vida eterna. Esto es lo que tienen que predicar los pastores en los púlpitos. Esto, lo que yo te estoy hablando, las noticias que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy llevando a ti para que tú sepas y tú seas salvo. Y tú te puedas el día de mañana, el día que tú estés delante de la presencia de Dios, tengas salvación eterna de tu alma. Porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Juan 3:18, 3:16, que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es la predicación que hay que predicar. Hay que predicar esto, queridos hermanos. No hay que predicar otra cosa, otro evangelio adulterado. Está adulterada, la predicación es vana, no es eficaz, porque no predican la cruz, no predican la gracia, no predican la justificación. Es que es tremendo. Si no nos enseñan, aunque esto es por revelación, porque Dios te lo tiene que revelar de una forma o de otra, porque si no te lo revela, estás perdido. La justicia de Dios en Cristo, la justificación, es el acto por el cual Dios declara justo al pecador estando en condición de pecado. Es decir, es un decreto, una ley, una orden, es algo fuera de ti donde Dios dice, en este caso, en mi caso, Juan, eres justo, eres justificado delante de mis ojos. ¿Sabes? Esto lo tenemos, no nos lo enseñan, te lo dicen, te dan el versículo, pero no profundizan cómo esto jurídicamente, tenemos que aprender esto jurídicamente. Es algo que se ha decretado, que todo aquel que se arrepiente y acepta a Jesús y cree el Evangelio, es justo, es justificado. La doctrina de la justificación es el acto por el cual Dios declara justo a un pecador, aún estando en condición de pecado. Es decir, que ya Dios te ve justo, ¿vale? Y en el mismo momento te santifica. Esto ya no es por fuera, esto ya por dentro. Te santifica, te aparta para Él. Esto es también inmediato, te hace santo. Y también está la santidad progresiva, que es desde aquí está la cruz y aquí está la eternidad, tú con Cristo, allí en la eternidad con Él. En este proceso que es tu vida hasta llegar aquí, que esto ya Dios lo ha vivido, porque
Esto es el tiempo y Él creó el tiempo, ¿vale? No tiene nada que ver el tiempo Cronos con el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. Es decir, que aquí es la vida en santidad, pero no tu santidad, no es tu santidad, es porque dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, de las cuales Dios había preparado de antemano. Es decir, que esas obras y eso que tú vas a hacer para estar en santidad son lo que ya Dios había preparado para ti. No son tus obras, sino las obras que Dios había preparado para ti. Aunque esto son cosas ya más profundas, pero es muy importante saber que las iglesias de hoy día no están predicando el Evangelio que predicó Pablo y el cual Jesucristo nos manda a predicar, el Evangelio de la gracia. Y el Evangelio de la gracia no es otro de que Cristo, siendo Dios, se hizo carne y murió por cada uno de nosotros y Él te declaró justo delante del Padre para que tú seas salvo. No hay otro evangelio. Hay muchos evangelios, pero son todos falsos y están todos con levadura. Se le ha metido la levadura y ha leudado el evangelio. Se ha vuelto insípido. Se ha vuelto que no transforma las vidas, no transforma, no llega al corazón de la persona, no llega al alma de la persona. No hay transformación de la persona. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no llegan a entender lo que te estoy hablando. ¿Por qué? Porque no se le da. ¿Vale? Tú llegas a una iglesia y tú escuchas al pastor y te cuenta la historia de Noé. ¿Vale? Y ahora esa historia de Noé, ahora quiere que tú la apliques a tu vida, las enseñanzas que hay de ahí. Pero son cosas personales que uno en la intimidad con Dios, el Señor ya te va a ir mostrando cómo llevar tú y cómo llevarlo a tu vida, estas cosas. Pero lo que es la predicación, el verbo que tú vas a soltar, debe de ser la cruz. Lo que hizo Jesús. Hacerle ver a la gente qué sucedió jurídicamente, porque lo que te estoy hablando no es de Dios, del Padre, del Maestro. En este caso estamos hablando del juez supremo. Así que Dios te bendiga mucho y piensa bien lo que te estoy diciendo.